estoy haciendo este en vivo porque estoy viviendo un momento muy complicado y necesito que esto queden registros ustedes, por favor. Mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio y resulta que por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia siguió con ella y no me dejan pasar porque no tengo efectivo para pagar. Y aquí me tienen esperando, ¿cachai? No puedo creer que están haciendo esto. No sé qué hacer, aquí no me dejan pasar el peaje, está ahí. No tengo efectivo para pagar porque estábamos en el hospital con mi mamá. Estuvo una urgencia, la trasladan de urgencia a San Antonio. Y no dejan, les dije no tengo efectivo y no me dejan pasar. Es que no hay nadie, chiquillos, miren, estoy acá. Hola. Estoy pidiendo en la ambulancia. Mira, mi mamá va a una ambulancia, necesito que me ayuden rápido, porfa. Ya, pero pueden ser el señor del vehículo de acá. Tienes que hacerle ahí la persona. No puedo creer esto. Llegué a San Antonio, esa ambulancia la que trae a mi mamá. Le quiero dar las gracias al señor que me pagó el peaje. Gracias. Yo no puedo creer el descriterio que tiene esta gente del peaje. De no existir un protocolo ante estas cosas. No creo que sea la primera vez que alguien va detrás de una ambulancia con su familia en la carretera. Y yo no era que no quería pagar, perdía mi tarjeta, no tenía efectivo. Entonces a ese señor que me pagó el peaje, muchas gracias. Momentos de tremenda angustia, ver que su mamá avanzaba rumbo a San Antonio descompensada y ella se quedaba en el auto de atrás por no tener efectivo para poder pagar el peaje y que la persona del peaje no la dejaba pasar. Se podrá decir mucho, hay mucho paño que cortar, pero hay que estar en ese momento cuando tú tienes a tu ser querido sin saber si se va a poder estabilizar o no. El minuto de angustia, todos reaccionamos, yo creo, con las vísceras, todos reaccionamos de la manera menos pensada y lo único que nos importa es que ese familiar esté bien, Michael. A ver, todo esto en un contexto de día de playa, ellos estaban disfrutando de la playa justamente y la mamá come mariscos que toda la vida había comido mariscos y eso le generó un shock anafiláctico, una reacción alérgica en todo el cuerpo y por eso se la llevaron de emergencia al hospital de San Antonio. De hecho, esta mañana la tenían que trasladar a una cama UCI en Los Andes, tuvo que otro traslado porque no habían camas UCI en San Antonio. ¿Qué es lo que pasa? Pamela, cuando empieza a hacer este live, que es cerca de la 1 de la madrugada, ella explica un poco que ya estaba chata, estaba desesperada, porque ya había dado todas las opciones y dijo, no es que yo no quiera pagar. Ella entiende que la ley te permite pasar a la ambulancia, al carro bomba, ahora, porque antes lo hacían pagar también. A los vehículos de emergencia. Cero criterio. Pero ella dice, yo no es que no quiera pagar, no tengo efectivo. Entonces dio la opción de tarjeta, no tienen la maquinita. Dio la opción de transferencia y tampoco la dejaban. Y no existían autos. De hecho, a la primera que llega un auto, Pamela lo que hace es bajarse a pedirle efectivo a ese auto de inmediato. ¿Qué es lo que le preguntaba a la gente? ¿Por qué estás haciendo claro, un live de y no hecho, estás pidiendo y Pamela plata? le respondía en el live y decía, es que no le puedo pedir plata a nadie más porque no hay más autos. Y cuando llega un auto, ella le pide efectivo, que en primera instancia me parece que les dicen que no. Y ella vuelve a hablar con la persona encargada. Es una situación de desesperación porque tú dices, de hecho, Pamela, dentro de la desesperación dice, ni siquiera puedo pasar y romper la barrera porque el auto es prestado. O sea, tampoco puedo ir como a tontas y a locas por el mundo cometiendo lo que ya podría ser una infracción más grave porque el auto ni siquiera es mío. Uno piensa acá el criterio de la gente, el criterio de la persona que está ahí, que decide levantar o no esta baranda. A mí me pasó en un viaje a La Serena que efectivamente no tenía efectivo. En un peaje me pasaron la maquinita y llegué a un peaje en que no tenían efectivo. Y yo le digo a la chica, o sea, no puedo agarrar el auto y darme vuelta. Déjame hacer una transferencia y me dice, tranquilo, el protocolo en este caso es, voy a anotar tu patente y tú pasas. Solo necesito un registro de las personas que pasaron sin pagar. Ahí hay un protocolo. Ahí hay una no estaba frente a ninguna emergencia ni nada. Frente a ninguna emergencia, pero efectivamente yo no tenía efectivo, entonces uno se pregunta por qué en este caso no existe un protocolo, no existe una ayuda. ¿Pero tú a la vuelta del viaje pasaste a pagar el peaje? De hecho pregunté, te lo juro por Dios que pregunté, dije, esto me va a salir en el tag, tengo que pasar, y me dice, no tienes que pasar a pagar ni nada, es solamente para dejar un registro, porque suele pasar que la gente está acostumbrada a pagar con el tag el peaje, y no todas las autopistas tienen ese sistema. Sí, Michael, entonces dejan el registro, pero acá en el caso de Pamela, no estamos hablando, y ojo, esto es
importante decirlo, no hablamos de la humorista exitosa, no estamos hablando de darle el privilegio a ella porque es parte de los medios de comunicación, estamos hablando de algo casi Cualquier ser humanitario, humano. que es básicamente Pamela Leiva, la hija desesperada. ¿Qué te cuesta levantar la barrera? Hacer una transferencia, dar alguna solución en medio de la desesperación. Exacto. Bueno, yo creo que este caso del efectivo, recordemos que antes de la pandemia el dinero, el cash, era mucho más valorado y todo, pero después de la pandemia hay todo un tema de nadie usar anda con efectivo, más nadie. transferencias, y casi nadie anda con efectivo. Así que esto le puede ocurrir a alguien y en una emergencia me parece que acá hay cero empatía. Cero. O sea, porque todos reaccionan de forma distinta. La otra vez mi papá estaba grave también, se lo llevaron en ambulancia porque le subió demasiado la presión. Y yo me acuerdo que lo único que tenía que hacer era manejar detrás de la ambulancia y como estaba tan choqueada y reaccioné mal, me perdí. Y me perdí, no podía llegar y no podía llegar y no podía llegar. Los o sea, nervios. de nerviosismo. O sea, todas las personas reaccionan diferente en distintas estos maneras. casos Bueno, de en emergencia. 2015 falleció una persona que no pudo pasar la ambulancia porque antes del 2016, que se produce la modificación a la ley de concesiones, en 2015 pasó una ambulancia con una persona y la persona fallece porque el tiempo que se demoró fue No, en insólito. pagar la cuestión, porque tenían que pagar, bomberos, la ambulancia tenían Todos que los pagar. vehículos. Y después de ahí se modifica esta ley y Los pueden pasar solamente 5 entidades, que es bomberos, Fuerzas Armadas, la CONAF, Carabineros. la ambulancia y carabineros. Y después de eso ninguna persona más. Pero el criterio también, la persona que está ahí en esa caseta está cumpliendo órdenes, ¿ya? El criterio puede ser el de esa persona, tiene un jefe, tiene que llamar por teléfono, millones de cosas más. Me preguntáis a mí, yo soy Pamela Leiva, me va relativamente bien, humorista, me va muy bien en mi show, y si no voy a romper la barrera porque mi auto me lo prestaron, No, o sea, yo estaríamos pesco hablando de otra la cosa. barrera, el paso seguido, paso directo, y no me gasto 1 minuto 10 haciendo un live esperando una ayuda. Es lo que pensaría yo. Y también ella en su nerviosismo también pide ayuda a través de redes sociales, no sé qué podía ganar, o sea, yo hubiese pasado directo porque también la gente no sabe que esas barreras no son de metal ni son de madera, son de plástico duro, que pareciera ser un material Ya, pero no macizo. hago ya. Es que yo creo que el llamado no es a romper la infraestructura privada, Sí, el pero llamado es a que la Sergio. gente tenga la empatía. Sergio. Escúchame, no estoy incitando a que la gente haga eso. No, por. No estoy fomentando eso, pero si ustedes No. se dan cuenta que en las calles hay cosas. En las calles hay muchos conos que están puestos para no desviarse, y sin embargo los conos están todos rotos porque son de plástico, ¿ya? Y no por eso yo voy a pasar por arriba de los conos, ¿se entiende? Pero esto es cosa especial, acá hay una Sí, lo que pasa es que, emergencia. pero pero es que el llamado todo, sería que la todo otra lo que persona nosotros asuma lo acá especial. sentados en Claro. estos lindos set de televisión podamos decir, Sí. no tiene absolutamente Claro. nada que ver cómo No. vamos a ¿Sabes lo que reaccionar va a sumarle al cuando tema de nuestro reacción? ser Por querido eso va te digo. adelante. O Sí. sea, uno puede hacer las brutalidades más absurdas del mundo, o sea, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué estáis pensando? Es que uno literalmente no está pensando, pues eso. La Dani estaba levantando perdón. el dedo No, primero. es que yo creo que acá en esta situación se conjugó lo más terrible de todo, que es lo que pasa en las situaciones de emergencia. La hora. A la 1 de la mañana, donde hay muy poco tráfico para que ella pueda ir a solicitar la ayuda. El shock anafiláctico, que es una situación médica instantánea e inmediata y de muchísima urgencia porque tiene peligro de muerte. La Pamela Leiva, cuando uno va corriendo con su madre, porque yo quiero que entiendan la situación, con su ser querido, que lo están atendiendo, no sabe si le van a salvar la vida o no, uno está en estado de shock. Un estado de choque donde todos podemos reaccionar distinto y donde yo creo que Pamela Leiva en su desesperación al no ver a nadie, no tener respuesta de esta persona, que además es difícil la situación de analizar porque la situación, como bien dice Sergio, de la persona del peaje es la que está cumpliendo su trabajo. Porque nosotros ya sabemos cómo está la situación en este país, sobre todo con la delincuencia, y hoy día los peajes son un punto súper fácil de atacar por los delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? La persona que levanta la barrera y resulta que esa persona no vive en una emergencia. Para mi parecer, el criterio sí debería existir porque a una persona se le nota cuando va en una emergencia. No es una persona que la pueda inventar así tan fácil. O sea, el solo hecho de nosotros ver las imágenes de Pamela Leiva, Ver la cara, tú ver ves su que está cara, su afligida. voz, su tono, Cero uno empatía. sabe que hay una emergencia detrás de ella. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Yo les quiero contar
una cosa personal que me pasó a mí, que fue cuando venía yo con mi hija Florencia, cuando falleció, pero que también me tocó pasar por un peaje, pero algo, eso Dani. lo voy a... Mira, lo vas a contar tu historia, vamos a saber cuál es el estado real de salud de la mamá de Pamela Leiva en estos momentos. Trasladar, porque no había cama UCI en San Antonio, Además, y le iban a trasladar a los Andes. Mucha gente se preguntará, oye, ¿por qué no la trasladaron a Santiago? No, a Viña, que Pamela Gustavo, decía, bueno, a mí me habría encantado llevarla a Santiago, pero básicamente el sistema de salud es el que te designa la cama. Y le designaron una cama UCI en los Andes justamente, hasta esta mañana estaba en un coma inducido esperando poder reaccionar, sacarla del coma. Pamela ya más tranquila. Coma inducido es precisamente que le inducen un coma para que es que para que se la puedan sacar del coma, ¿no? El coma inducido está en coma es inducido precisamente esperando para que el sacarla de ese cuerpo coma. para que el cuerpo haga el trabajo que tenga que hacer, no gaste energía en otras cosas y vuelva bien. Y cuando ya la persona está bien, te lo digo porque yo tuve mi hija como inducido harto tiempo, claro, ahí la sacan del coma y la persona vuelve. Pero fue además una realidad que se vio mucho a raíz de la pandemia, empezamos a hablar mucho de esto. Importante, Sergio, nosotros hemos hablado mucho de empatía. Y yo entiendo el punto que daba Sergio y que daba la Dani también de ponernos en el otro lado, en el lado de esta persona, de la caseta, que cumple órdenes, que está de alguna forma, o que decía Sergio, cumpliendo órdenes. Yo creo que en esos minutos es cuando efectivamente uno marca la diferencia entre ser persona o ser un títere. No, una máquina, o una máquina. Yo entiendo que uno tiene que cumplir órdenes y entiendo que efectivamente tenemos que todos cuidar nuestro trabajo, sobre todo en esta época económica que es súper difícil, pero frente a esa situación... Es que el criterio tiene que ser no solamente el trabajador, sino que de la empresa. Humano, es solo humano. Y además, ¿por qué lo digo? Porque al término de este live, después de que la Pamela, antes de empezar este en vivo, y durante el en vivo, ella dice todas las opciones que les da para pagar. Al momento de terminar se acerca una voz que me parece que es masculina, no la señora que ella muestra en el en vivo, y le dice, Pamela, ¿tú puedes hacer transferencia? Y la Pamela queda así como, pero es lo que te vengo diciendo todo el rato, que puedo hacer una transferencia. Y la persona lo que le dice es que, a ver, es que si te dejas de hacer live podemos solucionar esto más rápido. Y ahí, en ese minuto, es donde uno dice empatía cero. Lo que hace Pamela es un acto de desesperación de dejar, de alguna forma, como testimonio de verdad lo que estoy viviendo y cómo estamos, ¿cachai? Donde no hay un cuidado por las personas. Entonces, recibir más encima esta pachotada, que yo lo siento súper violento, más allá que no exista un grito, no exista un garabato, pero recibí esta pachotada de, a ver, déjate de hacer un live y solucionamos esto rápido, cuando Pamela ya llevaba más de 10 minutos intentando solucionar esto, dando todas las opciones. Me parece que el tino de esas personas o esa persona que estaba en esa caseta es cero. La humanidad de esa persona, por más que entiendo, tiene que cuidar su pega, es cero. ¿Por qué? No le puedes decir eso a una persona que está desesperada por la salud. Pero tiene que existir un protocolo de la empresa, partiendo de ahí. Sin duda. El protocolo de la empresa no pero cuando no lo tienes, hay un protocolo humano que debería tener cada uno. Que es la que justamente... Es que en el fondo es la ética, es tu humanidad. Es tu criterio y tu humanidad de decir, ¿sabéis qué? Esta persona realmente está afligida. Muchos pueden decir, ay, pero es que tanto iba a ser Pamela Leiva, porque claro, ya estaba siendo asistida, ya estaba en la ambulancia, ya iba camino a San Antonio, iba a acompañar, o sea, que llegue 10 minutos después, 10 minutos antes. Perdón, en este país que tienes que llegar a firmar papeles, si no, no te ingresan. Ese es el punto. Y uno quiere estar ese es el punto, no te ingresan. Después tenés que sacarle todas las pertenencias personales, porque lamentablemente hay ciertos sectores donde ahora desaparecen. Entonces, el criterio va por el lado pero hay una serie de situaciones y además ese familiar cuando lo sacan de la camilla, y te lo digo por experiencia propia, lo único que quiere es ver una cara conocida. Sí, ahora una cara de pura gente que uno no sabe quién es. Entonces, en ese sentido, mi impresión es que efectivamente era importante. Puede parecer que no, pero sí, era importante que Pamela estuviese ahí para cuando la mamá llegase. La Ceci quería decir algo antes de la... Que yo como que quiero rescatar la importancia de que personas como Pamela, que tienen cierto grado de reconocimiento público, que tienen muchos seguidores, hagan este tipo de testimonios, como que independiente de lo que suceda, la empatía es cuestionable o no, podría haber hecho esto, esta persona podría haber hecho esto otro, este tipo de situaciones y que ella las viralice, hacen que nosotros, por ejemplo, estemos conversando del tema y que se convierta en un antecedente para, como decía la Dani, se creen protocolos al respecto, porque uno dice, claro, ¿qué podría haber hecho ella si la mamá ya estaba siendo asistida a la ambulancia? En ese momento ella no lo sabía. No sabía cuál era el grado de gravedad de su mamá.
Y la desesperación no se la quita a nadie. O sea, la mamá incluso podría haber ido no tan grave, pero es su mamá y ella quiere acompañarla. Entonces yo siento que esto aporta a que de alguna manera se creen esos protocolos. O sea, una persona tuvo que morir hace 6 años atrás, ¿cuántos? 8 años atrás, para que se creara un protocolo con respecto a las ambulancias. Bueno, ahora, gracias a Pamela Leiva, estamos debatiendo este tema y ojalá se cree un protocolo también con respecto, no solo a las personas que van siguiendo una ambulancia, con respecto a las personas que no tienen efectivo, que se les quedó la cartera, que no tengo idea, pero algo se puede hacer. Las autopistas buscan siempre la manera de cobrarte. Sí. Te persiguen, te llaman todo el día, te mandan cartas, mail todo el día para cobrarte. Hasta la familia te llaman. La deuda. Te cobran la autopista. La autopista concesionada siempre te va a cobrar de alguna forma. Sí. ¿Y por qué ahora fue diferente? Porque ahora no hubo la posibilidad. Entonces yo siento que esto es un precedente, ojalá positivo, digamos, para que las a mí se me ocurre cambien. por último decirle, ¿sabéis qué? Yo no te puedo dejar pasar porque mi pega está, pero déjame un carnet, déjame algún documento. Oye, transfiéreme a mí, si me lo cobran a mí, transfiéremelo a mí, yo lo pago decía después. Michael, te anoto la patente y lo que insisto, la costanera, la autopista va a tener, pero hasta tu... tu ADN. Exactamente. Tiene tu ADN. Mira, tu grupo de sangre. El choque anafiláctico o profiláctico, que tiene que ver con el tema con las alergias. Mi hija tiene alergia a los colores. Y una vez le pasó lo mismo, pero la reacción es la misma, por lo tanto tienes que correr contra el tiempo. ¿Qué pasa si Pamela Díaz no logra conseguir Pamela Leiva, perdón, no logra conseguir una ambulancia y tiene que trasladar a su madre? La desesperación, lo más cercano, tiene que pasar por ese peaje. Ese tiempo que terminó ahí, perfectamente su madre podría haber muerto. ¿Sabes por qué? Porque si bien tuvieron que inducir a un coma inducido para que el cuerpo le pudiera ingresar oxígeno. ¿Qué pasa con este tipo de shock? Con este tipo de shock se te agranda tanto la lengua y se te agrandan tanto las amígdalas que no puedes respirar. Por lo tanto, el coma inducido, como decía Michael, es para hacerla respirar a través de oxígeno inducido, a través del coma inducido. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese ido ella en su vehículo llevando a su madre? ¿Qué puede haber pasado? O sea, la desesperación, mamá, no llega la ambulancia, tú vente para acá, te llevo y ahí. ¿Qué pasa ahí? Sí, es que esto le debe pasar a muchas personas. Recordemos que en la carretera hay muchos accidentes. También, además, en la misma carretera. O gente que se traslada eso al hospital o a la clínica más cercana y obviamente tiene que pasar por los peajes. Lo importante es discutir. Tenemos que cambiar esto. Yo les quería compartir una historia personal que me ocurrió a mí cuando trasladaba a mi hija, que justamente es distinta a la de Pamela Leiva, pero al final el protocolo por eso es tan importante. Porque Pamela Leiva al menos llevaba a su mamá dentro de una ambulancia donde estaba siendo asistida, aunque entiendo la desesperación porque tú no sabes en qué situación está, sobre todo en un choque anafiláctico que tiene peligro de muerte. Pero en mi caso íbamos manejando nosotros. Entonces imagínate la desesperación, porque la ley dice que una ambulancia puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando tú estás trasladando a una persona que es lo que me pasó a mí? ¿Te entiendes? Nosotros en ese momento íbamos tocando la bocina. Yo primero estaba tratando de salvar a mi hija, después nos cambiamos porque yo estaba en estado de shock. O sea, todo lo que yo sabía hacer se me olvidó y me puse a manejar. Y en ese me acuerdo, yo voy llegando al peaje y yo ya iba tocando la bocina, iba con un pañal afuera, ¿cachai? O sea, es una película de terror. Pero es lo que yo te digo, manifiestamente uno se da cuenta cuando una persona va en una emergencia. O sea, es muy distinto las reacciones del ser humano, es muy distinto. En ese momento nosotros tiramos la plata para afuera, no me acuerdo cuántos billetes tiramos, porque lo único que hacía era yo tiraba billetes, el papá de mi hija. Déjame pasar. Déjanos pasar y nos levantaron la barrera, pero lo dudó y nosotros íbamos bastante apurados porque en ese momento ya la Florencia iba iba muy mal. Entonces estábamos a segundo, además estábamos en la carretera que pasa por Chicureo, la que viene a la clínica Las Condes. Entonces fue una situación súper desesperante y yo hoy día cuando la recuerdo digo, miércoles, fue una película de terror la que yo viví. Y siempre me he preguntado, yo decía, porque yo no podía prestarle ayuda más, ¿cachai? De la que yo podía hacer ahí. No iba en una ambulancia. Y si yo no tenía los billetes, no me iban a dejar pasar. ¿Qué es lo que pasa? Mi guagua, que se la tengo que mostrar. ¿Cachai? Entonces, por eso entiendo que tienen que haber protocolos que vengan desde la empresa para que los trabajadores también se sientan seguros. Pero estoy súper de acuerdo con la Ceci, que gracias a Pamela y a su testimonio, que para muchas personas hoy día puede haber sido cualquier cosa, hoy día tiene que generar
tiene que generar una instancia o para que se cree este protocolo para las personas que van en una urgencia, en una emergencia, que no solamente son en ambulancia. Toda Sí, la es razón, verdad. Daniela. Ojalá que eso suceda y que se dé esta conversación.